Comencemos con Edouard de Delacroix. Delacroix había violado y asesinado a una jovencita, arrastrado el cadáver detrás del edificio en donde vivía la chica y después de rociarla con gasolina, le había prendido fuego, esperando deshacerse de la prueba del crimen. Sin embargo, el fuego se había extendido al edificio y como consecuencia habían muerto otras 6 personas, entre ellas 2 niños. El francés tenía una parienta, una vieja tía soltera llamada Hermione, que le escribía una vez por semana. La anciana le había enviado una enorme bolsa de caramelos de menta, de esos que en la actualidad se comercializan con el nombre de Canada Mints. Delacroix amaba a su mascota. Entre las cosas que el ratón le dijo en el oído fueron que se llama Cascabel, que John Coffey es un hechicero, un brujo vudú, y al momento antes de su ejecución, Cascabel le dijo que era un ratón que necesitaba libertad y que no podría vivir en el bosque con Paul porque tendría mucho miedo. Wharton tenía 19 años y llevaba tatuado Billy the Kid en el antebrazo izquierdo. Era un tipo al que no le importaba nada. En el momento de su detención, su informe decía que probablemente consiga un indulto, ya que ha interpuesto una apelación y tiene a su favor que es menor de edad. William Wharton es lo que llamarías un chico travieso, salvaje y orgulloso de serlo. Ha vagado por todo el estado durante el último año cometiendo toda clase de delitos, hasta que se le fue la mano y mató a 3 personas en un robo a mano armada, una de ellas una mujer embarazada y a una cuarta mientras huía, que era un agente del Estado. Este personaje llegó después de lo esperado al bloque. Su juicio duró más de lo que se suponía. El abogado de oficio alegó que Wharton padecía ataques epilépticos y que había cometido sus crímenes en momento de enajenación mental. Después de observar de cerca los aparentes ataques epilépticos, el jurado decidió que eran falsos. El juez estuvo de acuerdo, pero de todos modos ordenó una serie de análisis antes de dictar sentencia. Y por eso, antes de llegar al bloque E, lo vemos en el hospital psiquiátrico. Wharton odiaba que lo llamaran Salvaje Bill. La primera vez que lo hicieron los guardiacárceles, pudieron ver por primera vez sus auténticos sentimientos y no las técnicas de camuflaje de un animal astuto. Según Wharton, el salvaje Bill Hickok nunca fue un héroe. Nunca combatió ni empuñó un cuchillo. No era más que un guerrillero de los confederados. Era un imbécil que se sentó de espaldas a la puerta y se dejó matar por un borracho. Cuando Paul investigaba el caso de John Coffey porque tenía casi la certeza de que era inocente, fue al condado de Purdom a investigar los archivos del caso Wharton, puesto que ellos solo tenían un informe de los crímenes que lo llevaron al pasillo de la muerte, y lo que Paul quería saber era algo sobre el principio de su vida delictiva. Allí descubrió que estaba acusado de vandalismo, pequeños hurtos, incendios en granjas e incluso robo de explosivos. A Arlen Bitterbook le decían cacique. Harry lo llamaba queso de cabra porque decía que olía a algo semejante, aunque en realidad no era jefe sino primer consejero de la tribu de la reserva Washita y miembro del consejo de ancianos Cherokee. Había matado a un hombre estando borracho. De hecho, los dos estaban borrachos. El cacique había aplastado la cabeza del desafortunado contra un bloque de cemento. La disputa había comenzado por un par de botas. Según Paul, la ejecución fue bien. Le temblaba tanto las manos que no había conseguido hacerse bien las trenzas, de modo que permitieron que su hija mayor, una mujer de unos 30 y tantos años, las rehiciera con elegancia. Quería adornar los extremos con plumas de halcón, el pájaro favorito de Arlen, pero no pudo permitirlo, porque las plumas podrían incendiarse. Paul explicó que aquello iba contra las ordenanzas. La mujer no discutió, se limitó a inclinar la cabeza y a tocarse las sienes en señal de decepción y desaprobación. Aquella mujer se comportaba con enorme dignidad, lo que era casi una garantía que su padre haría otro tanto. Cuando llegó el momento, el cacique dejó la celda sin protestas ni vacilaciones. A veces,
Los guardiacárceles tenían que soltar los dedos de los presos de los barrotes. Hubo veces que tuvieron que romper 1 o 2 dedos, pero el cacique no era de esos. Casi todas las sillas estaban ocupadas y la gente murmuraba, como suele hacerse mientras se espera que comience un funeral o una boda. Aquel fue el único momento en el que Bitterbook le fallaron las fuerzas. Se oyó nacer un sollozo en su garganta y el brazo que Paul sujetaba mostró una tensión que no estaba allí antes. Paul lo calmó diciéndole: «Tranquilo, cacique, lo que la gente recordará de ti es cómo te marchaste, de modo que ofréceles algo bueno, demuéstrale cómo se comporta un verdadero guayita». Tomó coraje y caminó hacia su muerte. Finalmente voy a hablar de 2 presos que no aparecieron en la película. El primero se llama Arthur Flanders y la otra se llama Beverly McCall. Arthur Flanders, apodado el Presidente, había sido coordinador regional de una organización llamada Asociación Inmobiliaria del Sur, un prestigioso club de profesionales, y arrojó a su padre desde un 3er piso para cobrar una póliza vitalicia en concepto de indemnización. Se notaba que este hombre era demasiado, se las apañaba para parecer elegante incluso con el uniforme azul de presidiario. Todos sabían que esa pinta no podía acabar en la freidora, y tenían razón, porque la sentencia se conmutó por cadena perpetua y el presidente fue a parar con los presos comunes. El presidente marchó al bloque C, que era el hogar de la mayoría de los 150 condenados a cadena perpetua de Cold Mountain. En su caso, la cadena perpetua duró solo 12 años, porque en 1944 lo ahogaron en la lavandería de la prisión. Alguien lo empujó de cabeza en una tina de líquido para limpieza en seco y lo sostuvo ahí. Cuando los guardias lo rescataron, prácticamente no quedaba nada del rostro. Para identificarlo tuvieron que tomarle las huellas digitales y nunca lograron atrapar al que lo mató. Entre los condenados había una mujer llamada Beverly McCall, negra como el carbón y hermosa como un pecado que nadie se atrevería a cometer. Había aguantado todas las palizas de su marido durante 6 años, pero no estaba dispuesta a tolerar que la engañase un solo día. La noche que descubrió que su marido la engañaba, desparramó sus tripas sobre sus zapatos bicolor. Había usado una de las cuchillas de afeitar. 2 noches antes de que le tocara el turno de sentarse en la freidora, Beverly McCall contó a Paul que su padre espiritual africano la había visitado en sus sueños. Le había dicho que renunciara a su nombre de esclava y muriera con su nombre de mujer libre, Matuoni. Era su última voluntad que en el certificado de defunción figurara el nombre de Beverly Matuoni. El gobernador llamó al día siguiente, a eso de las 3 de la tarde, conmutando la sentencia por cadena perpetua en un penal para mujeres. Había pasado los últimos 10 años de su vida en libertad, rescatando del olvido una pequeña biblioteca prácticamente sola. También había dado clases en la escuela dominical de aquel recóndito pueblo y se había ganado el aprecio de todos los habitantes de aquel lugar. Bueno amigos, hasta acá llegó el video. Si les gustó, les pido que me regalen un like y le den una suscribida de campana. Hasta la próxima.